Es noticia el respaldo amplio de los chilenos al cambio de la Constitución. Con un 99.84% de las mesas escrutadas, la opción de aprobar se ha impuesto con el 78.27% de los sufragios. La votación contó con la mayor participación en los últimos 8 años, 155 ciudadanos, elegidos por voto popular en unos comicios el próximo año. En abril específicamente serán los encargados de los cambios, de redactar una nueva constitución. Vamos a Santiago, la capital de Chile. Ahí está Juan Pablo Monsalve. En esta tarde de lunes nos reporta. Juan, buena tarde. Hola, ¿qué tal, televidentes del programa La Tarde de NTN 24? Pues las autoridades acá en territorio chileno han reconocido que fue una jornada democrática absolutamente exitosa, teniendo en cuenta factores, por ejemplo, como la participación ciudadana, que según lo ha confirmado el Servicio Electoral de Chile, superó el 50%. De ahí también que esta elección se convierta en una de las de mayor participación en los últimos años acá en territorio chileno. Vamos a revisar las declaraciones de Patricio Santamaría, director del Servicio Electoral, quien ya confirmó el cierre de mesas y también entregó pues un balance general de la jornada de ayer. Sin duda estamos frente a la mayor votación de la historia de Chile desde el punto de vista de votación en votos absolutos. Y además de eso, rompimos también la barrera que no superaba desde el año 2012 con voto voluntario el 49,2%. Una de las primeras reacciones que se conoció luego de la jornada democrática fue la del presidente Sebastián Piñera, que incluso con menos del 50% del conteo oficial ya entregaba las declaraciones donde aseguraba que comenzaba a trabajar con su gabinete para seguir adelante con el cambio de constitución. A partir de hoy, todos debemos colaborar para que la nueva Constitución sea el gran marco de unidad, de estabilidad y de futuro, y que se constituya en la casa de todos. Desde los distintos sectores políticos y sociales en Chile han reaccionado ante esta decisión ciudadana de realizar el cambio de constitución. Vamos a revisar lo que dijeron primero los promotores del apruebo, los líderes políticos que estaban a favor del cambio de constitución, pero también los que estaban a favor del rechazo. No solo la gente está diciendo que quiere una nueva constitución, está diciendo que termine la desigualdad, el abuso, el maltrato, que termine el costo alto de los alimentos, de los remedios, o el no poder llegar a fin de mes cuadrando las cuentas de la casa. Y por lo tanto, también necesitamos empujar a un gran pacto social. Creo que el 11 de abril tenemos que estar todos en Chile Vamos, de todos los sectores, en una lista, trabajando juntos para que nuestras ideas, que son las ideas que le dan progreso al país, tengan una buena concreción constitucional. Así que la convocatoria, es decir, obviamente es un momento no es fácil, pero creo que lo que tenemos que hacer es demasiado importante en función de la unidad y en función del futuro de nuestro país. Será entonces el próximo 11 de abril cuando los chilenos vuelvan a acudir a las urnas, esta vez para elegir a la Convención Constitucional, que será la encargada de realizar la redacción de una nueva constitución para Chile. Esta es la información que tenemos por el momento desde Santiago de Chile. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo. Y está con nosotros Andrés Barrientos, el cofundador de la Fundación Ciudadano Austral. Buenas tardes, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. En los primeros análisis, cuando se leen las cifras, cuando se ve lo que ocurrió este domingo 25, la primera idea que surge es que la élite política terminó perdiendo y que perdió por una mayoría aplastante. ¿Usted qué cree? Creo que la élite política estaba por el apruebo. Eso se ha demostrado con las declaraciones de los grandes empresarios del país, que en su gran mayoría han aprobado esta opción y lo han dicho y señalado públicamente. El caso de la CPC, por ejemplo, la Cámara de Comercio, muchísimos han sido los empresarios que han estado por la opción apruebo y también los políticos que se han subido al carro en esta posición. Recordemos muy bien que este ha sido un plebiscito que no ha tenido una participación o
una revisión adecuada para realizar campañas. Han sido muy limitadas y reducidas, en primer lugar por las restricciones del coronavirus y en segundo lugar por las restricciones también dadas por la violencia. Recordemos muy bien que las únicas manifestaciones que se realizaron por el rechazo tuvieron que realizarse en el sector oriente de la capital de Chile, producto que muchas personas eran violentadas, acuchilladas y también fueron golpeadas cuando paseaban con banderas chilenas por la capital. Y una señal interesante es que el día de ayer en las celebraciones podíamos ver en el centro neurálgico de la capital del país banderas que aluden a la causa mapuche, que fue una bandera creada el año 91 o 90 y fracción, también causas a las disidencias sexuales, causas relacionadas con las barras bravas, que han sido uno de los actores relevantes de la insurrección que hemos vivido en nuestro país. Entonces, si bien fue un plebiscito que da un resultado apabullante para la opción del apruebo, creo que las élites están cometiendo un profundo error de nuestro país, y así como dijo Niall Ferguson en el año 2014 en el Mercurio en Chile, Chile está ejerciendo su derecho a ser estúpido. Y en este sentido, debido a que se han generado tan altas expectativas, ya lo escuchábamos en la nota que habían preparado ustedes en NTN, se han generado tantas expectativas de que una constitución va a solucionar los problemas de pensiones, va a solucionar el mercado laboral, y cuando vemos que los políticos que hoy están levantando los brazos o sumándose al carro del apruebo son los mismos que no han podido solucionar las mejoras en el mercado laboral y su flexibilidad, las mejoras en la competitividad, como el ranking de Doing Business que hemos ido descendiendo, o también que hemos ido descendiendo en las libertades económicas. Nadie está preocupado hoy de los políticos en la pobreza, y este plebiscito fue anillo en dedo para poder salvarse el pellejo dentro de las encuestas. Veamos las encuestas, los partidos políticos son los más deslegitimados del país. Señor Barrientos, un punto importante allí. Cuando comenzó y cuando se dio este estallido social en el año 2019, se dijo en el momento y en el análisis posterior que no había una bandera clara, que no había una petición precisa de qué era lo que quería esa sociedad que estaba reclamando o ese sector que estaba reclamando. Tampoco una cara visible para el liderazgo. Y terminó en simplemente un acuerdo político que derivó en lo que vimos el domingo 25 de octubre de este 2020. ¿Qué es entonces lo que se entiende como tenemos una nueva constitución, pero de verdad están cubiertas todos esos reclamos, están cubiertas todas esas necesidades? Realmente a esa masa que se expresó en el 2019 y que lo hizo el 18 de octubre también con violencia nuevamente en este 2020, ¿están satisfechos y va a cesar esa protesta? Nosotros somos súper escépticos ante el cese de violencia, y lo habíamos señalado anteriormente. Un eventual apruebo que gane o un eventual rechazo no va a cesar el clima de violencia, porque no hay ningún incentivo dentro del sistema político y también de las fuerzas de orden y seguridad para que haya un clima de paz social o paz cívica. Entendamos esto como que podamos sentar a los distintos actores. Ahora, si analizamos más profundamente las causas o los actores también dentro de este proceso, que es un proceso de larga data, los partidos de oposición actual que gobernaron durante cerca de 20 años nuestro país, cuando regresamos a la democracia, son los mismos partidos que siempre quisieron cambiar de raíz la Constitución, porque aquí hay dos cosas súper importantes. En primer lugar, es avanzar hacia disminuir o aminorar la protección del derecho de propiedad que lo tiene actualmente la Constitución política, y además es aumentar la Carta de Derechos Sociales consagrados por la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución actual fue concebida como una camisa de fuerza al poder político. Por ejemplo, no permitiendo que el Congreso ingrese reformas de aumentos de impuestos, no permitiendo generando un Banco Central autónomo. Y en el debate actual en Chile se debate precisamente la intervención política del Banco Central. Ya no es un dogma pensar que el Banco Central va a ser autónomo. Entonces se están optando por visiones que nos están llevando a un caso más de un país latinoamericano fallido. Eso es preocupante en el escenario, porque hay fuerzas detrás, me refiero a las fuerzas insurreccionales, a las fuerzas extraparlamentarias, no solo las del Congreso, que están presionando cada vez más para que los políticos
adopten estas reformas sustanciales para hacer un cambio político, social y económico en el futuro. Ahora, sí, para ir cerrando esta idea, ¿qué nos deja un poco del plebiscito? El plebiscito también nos muestra que hay una fuerte creación de una resistencia, que es ese 20% que se opuso desde el día cero a la gestación de este plebiscito. Entonces, hoy muchos sacan cuentas alegres, pero también poco explicamos el contexto que se dio en un escenario de violencia que no ha cesado. No ha habido condenas a las más de 50 iglesias que han sido quemadas desde el 18 de octubre de 2019. Hay una abolición a las libertades religiosas en el sentido de que la gente no puede ejercer su derecho a la libertad religiosa y en gran parte hay actores del apruebo que han pedido precisamente avanzar hacia un Estado laicista. Y así podemos debatir una serie de reformas que están en entredicho, como por ejemplo el derecho de propiedad que han sido, y el fin del Estado subsidiario. Y dentro de las élites, y ahí que no concuerdo con el análisis inicial que se realizó como del diagnóstico, las élites están por el apruebo. ¿Por qué? Porque estamos en un clima hoy de que el libre mercado está siendo cercenado por los grandes poderes económicos que buscan el mercantilismo y coludirse con las fuerzas políticas para preservar su orden económico. Digamos que ese sería un punto de un debate más amplio, de un debate mayor por cuál es esa mayoría. Digamos que ahora nos vamos a centrar en el futuro cercano, de aquí hasta abril, cuando se va a transitar en este camino para la elección de quienes van a redactar la Constitución. No pudo el sector que se oponía tampoco hacer que la comisión fuera mixta constituyente, es decir, que los actuales congresistas pudieran participar. Y lo que se busca ahora es quedarse o hacerse de 2/3 de ese número, de esos 155 curules, digamos, que van a estar en una asamblea constituyente. La oposición política al presidente Piñera se quiere hacer de esa mayoría. ¿Qué posibilidad, según su visión, tienen principalmente de ponerse de acuerdo y de lograr una ansiada unidad para precisamente tener ese control en ese organismo, en ese órgano que va a encargarse de redactar la Constitución política? Sí, para que entiendan nuestros amigos latinoamericanos, tenemos distintas fases en este plebiscito, en la elección de constitucionales o de constituyentes de abril. Se van a elegir 155 personas en el marco de las elecciones, muy similar al proceso que se realiza con los diputados. Vamos a ingresar a un proceso en el cual todavía todas las reglas del juego no están zanjadas, en tanto a las quórum, etc. Y en el 2022, el primer semestre del 2022, va a haber un plebiscito de salida en el cual se va a votar si es que se aprueba o se rechaza dicha constitución, y existe una posibilidad de que pueda prevalecer la constitución actual. Entonces, claro, hoy el gran eje y debate es que las fuerzas políticas de los sectores que están por el rechazo puedan también ingresar y generar pactos electorales, cualesquiera, también con los independientes, para ingresar y preservar una visión razonable de una constitución de alcance liberal. Porque hoy tenemos que entender que, si bien se habla mucho de que fue una gran fiesta democrática, como suelen decir los políticos tradicionales o los grandes medios de prensa, tenemos una gran porción y fracción de chilenos que lamentablemente no tienen una visión de una democracia liberal, sino que buscan una democracia dictatorial o una democracia radical en términos de Chantal Mouffe. Y eso se ve en las fuerzas, por ejemplo, del Frente Amplio o el Partido Comunista de Chile, que han sido los principales actores de este proceso en la política formal para la insurrección que hemos vivido desde el año pasado y que no ha terminado. Quiero agradecerle a Andrés Barrientos, cofundador de la Fundación Ciudadano Austral. Nos quedan muchos aspectos y en una próxima oportunidad vamos a seguir uno a uno. De aquí hasta abril hay un largo camino por recorrer y aún más allá, porque no es solo redactar la Constitución, vienen las aprobaciones, incluso la reafirmación de las autoridades. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias y que tengan una muy buena tarde. Hasta la próxima.